el coordinador de los diputados de la bancada de Morena está también haciendo un llamado a una iniciativa para que sea el pueblo, sea la gente la que elija a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer el presidente López Obrador así lo planteaba. El presidente López Obrador, al hablar de lo podrido que está el Poder Judicial, planteó que antes de irse, cuando ya esté conformada una nueva legislatura, buscará una reforma judicial finalmente, una reforma con la que seamos los mexicanos y las mexicanas los que podamos elegir a nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en medio pues de una serie de irregularidades. Esa es la verdad. Esa sí es la verdad, esa es la problemática. Insistimos, no hay ninguna necesidad de pues discriminarles por sus apellidos, por su origen, pero hay que ser muy claros, estos personajes todos son provenientes de las esferas del poder. No estoy diciendo que una persona con dinero o con contactos no se merezca un puesto en la política o en el empresariado, pero siempre los han detentado. Y hay que ser muy, muy honestos. Terminan sus carreras que en efecto existen, que en efecto pues, se queman las pestañas en las mejores universidades, si usted lo quiere, lo hacen de inmediato, terminan sus carreras y así de fácil pues llegan a un muy buen puesto en la política, en los medios, en el empresariado, y terminan pues haciendo este tipo de circunstancias, ¿no? Siendo muy, muy ajenos a lo que el común denominador de los mexicanos y mexicanas quieren, muy distintos a lo que verdaderamente tiene que ver con nosotros, como ocurre en estos últimos días respecto a precisamente el plan B a la reforma electoral, que yo quiero insistirle, no es lo peor que nos pudo pasar a los mexicanos, no es una situación que podamos decir nosotros, híjole, ya se acabó México, ya con eso ya perdimos. No, la verdad es que no. La realidad es siempre, y así hay que plantearlo, que es un mero parche, fue un mero parche ante una muy necesaria reforma electoral, y ese plan C siempre ha existido. El plan C de ser nosotros los que decidimos sobre nuestro futuro como pueblo. Y por supuesto que si de pronto ya hay una propuesta para una reforma electoral, una reforma judicial con la que seamos nosotros los mexicanos los que decidamos y los que podamos plantear a nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia, estoy convencido que se conseguirá, ¿no? Que si nosotros le exigimos a nuestros legisladores y a nuestras legisladoras que así sea, nos estaremos despidiendo de estos personajes que nada tienen que ver con el pueblo. Ayer me da mucho gusto que nuestro querido compañero jurista, constitucionalista, el doctor Isaac de Paz, dijera, a mí me encantaría ser ministro de la Suprema Corte de Justicia emanado del pueblo, ¿no? Y es que, de principio, y como también lo manifestaba el presidente López Obrador ayer, nosotros podemos elegir como pueblo al presidente o a la presidenta, al Poder Ejecutivo. Podemos elegir a los diputados y diputadas, senadores y senadoras, excepto los plurinominales, afortunadamente, pero en lo general sí es así, al Poder Legislativo. Pero el Poder Judicial es determinado por esos dos poderes, por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, y mediante este tipo de circunstancias es que pues han habido serios problemas, se me está cayendo todo por aquí, han habido serios problemas en cuanto a la verdadera democracia que debería existir en nuestros pasos. Digo, ahora a este llamado del presidente López Obrador se une Ignacio Mier, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, al asegurar que, bueno, también este partido presentará una iniciativa de reforma para que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por votación ciudadana. Y yo le insisto, si lo hacen ahorita, no se va a conseguir esa reforma, no se va a conseguir. Tiene que ser hasta que ese Congreso sea conformado por una mayoría, pues, que tenga 2/3 de esa Cámara de Diputados. Si lo hacen ahora,
A lo mejor votan los de Morena y sus aliados a favor de esta determinación, pero los panistas, priistas, perredistas, emesistas van a salir con que la Suprema Corte no se toca, con que, con que son víctimas de una dictadura, y pues eso no va a ocurrir. Creo que aquí tendrían que actuar con absoluta celeridad, no quedarse de brazos cruzados, tendrían que esperar precisamente a que se conforme esa nueva legislatura y de inmediato se conforme, de inmediato el presidente lance esa reforma, se apruebe, de inmediato se pueda determinar que estos personajes de la Suprema Corte de Justicia, pues les digamos muchas gracias, ahí se van ustedes con su gran pensión, con miles de millones de pesos, ¿no?, de lo que han ganado en sus salarios, ganan ellos $500,000 de pesos al mes, ¿no? Entonces pues ya le cuento yo lo millonarios que son. Ya se pueden ir ustedes, vamos a buscar nosotros mexicanos elegir a verdaderos representantes de la constante y perpetua voluntad, darle a cada quien lo que le corresponde. Ustedes ya no, muchas gracias. Gracias, pero no gracias. Y mire, le voy a pedir a